Usted escucha la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz, la seguridad y la defensa frente a los intentos de la destrucción de Quito y el país. En la revista de Opinión Democracia, con el vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, ingeniero José Antonio Hidalgo, para hablar sobre el impacto en las empresas por razonamiento energético. Pero antes quisiera un comentario sobre lo que estamos viendo en el país, sin dejar la importancia de esta crisis eléctrica y energética. ¿Cómo ha visto usted estos intentos de casi destruir Quito con este incendio dantesco que se propagó por la capital? Ingeniero José Antonio Hidalgo, muy buen día. Muy buenos días. Primero, mi solidaridad con todos nuestros hermanos quiteños. Esperemos que pronto se controle todo lo sucedido y que todas las entidades encargadas trabajen de manera unificada en esta emergencia. Principalmente pérdida de vidas, así que siempre deseándole mucha fuerza a Quito y que si este incidente fue provocado, pues tiene que caer todo el peso de la ley dentro de lo establecido. Así que mi solidaridad. Como vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, ¿cómo están midiendo el impacto en las empresas por este racionamiento eléctrico? Bueno, en principio, las pérdidas energéticas le hemos hecho un cálculo a nivel nacional de un impacto de cerca de 12 millones de dólares por hora de apagón. Y eso se divide entre el comercio, que tiene un impacto de cerca de 5 millones de dólares, el sector industrial o la producción, 2.4 millones de dólares, y las exportaciones y la producción que se dedica para justamente exportar, 2.1 millones de dólares. Eso es un poco el impacto en cómo lo hemos venido dividiendo a nivel de lo que está sucediendo con esta crisis. ¿De qué manera pudiera contribuirse para enfrentar crisis que repite cíclicamente las dos últimas décadas, afectan seriamente al sector productivo ecuatoriano? Bueno, nosotros hemos venido siendo bastante repetitivos desde el día 1 de este gobierno, que dentro de la crisis eléctrica, ¿no? Necesitábamos siempre certidumbre, transparencia y previsibilidad, planificación de los cortes, al menos cerca de 72 horas de anticipación para podernos programar, porque hay que buscar posibilidades de generación, alquiler de distintos equipos y sin un aviso previo con 72 horas es poca la reacción que uno pueda tener e incluso, digamos, ni siquiera disponibilidad de poder generar algo, y eso tiene implicaciones graves en la producción, en donde se siguen encareciendo los costos para exportación, se siguen encareciendo los costos para productos locales, y los únicos perdedores aquí somos todos los ecuatorianos. Lo otro también es la complejidad en cómo se están manejando los esquemas horarios y la programación. No, es parte de lo que hemos indicado ahora, que a un comité de emergencia a nivel nacional, a un COE, se está discutiendo para poder a todos los sectores. En el Comité Empresarial aglutina cerca de 154 gremios a nivel nacional. Lo otro que también hemos venido insistiendo, el acceso a la compra de diésel para la generación en todo el país con el precio de diésel eléctrico.
el cumplimiento justamente y el seguimiento y auditoría del Plan Maestro de Electricidad, que esto nos sirva justamente como una reflexión en donde tiene que haber un seguimiento, auditoría, no solo cuando tenemos escasez, sino tiene que haber un permanente seguimiento de todos de la situación eléctrica del país, porque esto no nos puede volver a suceder. Y también la para el sector privado. Hoy tenemos techo de generación y hay que aperturar justamente para que el sector privado empiece a intervenir, porque la energía más cara es la que no se tiene. Y justamente es lo que está ocasionando hoy pérdidas. Más adelante, si esto continúa de la misma forma, va a causar desempleo, y eso es lo que moviendo en medio de esta crisis. Bueno, lo hemos mencionado a nivel de los impactos, ¿no? Si se refiere a generación o se refiere al impacto. Primero el impacto al sector productivo. El impacto justamente a nivel nacional de todos los sectores, comercio, industria, exportación, 12 millones de dólares por hora. Si estamos teniendo cortes de 8 horas, son 96 millones diarios. ¿Diario? Claro, porque si tenemos el impacto de 12 millones por hora y los apagones se dan en periodos de 8 horas diarias, ¿no? A veces por el manejo de la información no sabemos si son 8 horas, 4 horas o cómo se están manejando. Justamente estamos pidiendo certidumbre, previsibilidad y transparencia, pero como se lo ha proyectado en torno a apagones de 8 horas, serían 96 millones diarios. Y eso, el impacto en el sector empresarial. Ahora, el impacto y cómo tomar medidas para ir enfrentando esta crisis eléctrica. Bueno, en principio, tener la certidumbre y transparencia, como lo he mencionado. La previsibilidad para el sector privado y para todos es importante, porque yo ya me preparo y consigo equipos de generación para por lo menos no tener justamente una crisis dentro de mi producción y que me produzca algún desabastecimiento, algún contrato que yo tenga afuera o acá al interno, ¿no? Es permitir al sector privado no tener techos en la autogeneración, ¿no? Permitir justamente los distintos, digamos, los distintos mecanismos jurídicos y constitucionales para poder asegurar que las inversiones de generación y el involucramiento del sector privado sea a largo plazo, ¿no? Y justamente tener un involucramiento para cuando sucedan este tipo de emergencias, poder justamente suplir un déficit que hoy es de 1000 megavatios aproximadamente. Desde el sector privado, desde el sector empresarial, ¿cómo de una vez por todas, esto no es fácil, pero sí establecer una matriz energética equilibrada, siendo parte importante el Estado? El involucramiento dentro de la planificación del sector eléctrico, del sector privado. Necesitamos primero una auditoría del Plan Maestro de Electricidad a nivel nacional y cómo el sector privado forma parte de esta planificación, justamente para no llamar al sector privado solo en crisis. Estamos siempre ser llamados a poner el hombro cuando sucede alguna crisis. Se necesita la parte económica, hay que poner el hombro por el IVA. Se necesita el tema eléctrico, hay que poner el hombro por la parte eléctrica. No hay que llamarlo al sector privado solo a suplir las crisis. Tenemos que tener una planificación para cuando suceda este tipo de situación, justamente a poder intervenir. Ya conocemos el déficit y justamente en base a ese déficit tenemos que planificar junto con el gobierno nacional, estando involucrados en el Plan Maestro de Electricidad, para poder justamente tener menos repercusiones más adelante y que los impactos no generen las pérdidas que hoy estamos teniendo. Ahora, también es un problema serio de no fácil resolución
Ingeniero Hidalgo, por ejemplo, tenemos una infraestructura, especialmente la hidroeléctrica, casi en colapso. Lo que sucede en el Coca-Cola Sinclair no solo es el problema del agua y la sequía, que es verdad, sino también un estado de la infraestructura en condiciones difíciles. ¿Cómo exigir que se trabaje para recuperar esa infraestructura? Es que en principio lo que estamos pidiendo es que haya una auditoría completa y tengamos mesas de trabajo para conocer la situación real. No, hoy no conocemos la situación real de todo lo que implica el manejo eléctrico. Eso es lo primero. Transparencia para poder estar involucrados dentro de la previsibilidad de cualquier otra crisis. Por eso digo, no solo llamarnos cuando sucede la crisis, sino llamarnos para poder construir las medidas preventivas para que esto no vuelva a suceder. También desde el sector privado, además de la inversión que debiera hacerse, no cabe promover un uso eficiente y responsable de energía con tecnologías avanzadas. Sí, claro. Y tenemos justamente que tener todas las garantías jurídicas para estar involucrados dentro del manejo de generación y poder ser parte justamente del involucramiento que hoy eléctrica, donde también el sector privado pueda intervenir, generar, no solo autoabastecerse, pero también proveer de manera continua, pero eso requiere justamente una previsibilidad y esas grandes inversiones, porque son inversiones no digamos que toma o que son a corto plazo o que son de bajo monto, son a largo plazo, son de alto impacto y alto monto, y eso tiene que tener una seguridad a largo plazo. Y eso es lo que tenemos que trabajar junto con el gobierno para que el sector privado pueda involucrarse. También aquí hay que exigir la contribución de la Asamblea Nacional para actualizar las leyes, porque ¿qué sucedió en el país? Se aprobó por iniciativa del Ejecutivo una ley denominada No Más Apagones, y esto resultó un cuento, ingeniero Hidalgo. Hay que justamente tener el soporte de todos los poderes, especialmente el legislativo, para ese involucramiento y que no se politice. No, digamos, no hay nada de malo que el sector privado pueda ser parte de esta planificación, que no exista el oligopolio en esta industria. Veamos justamente el ejemplo de la telecomunicación. Hace muchos años el Estado tenía el monopolio de la comunicación y se abrió y vemos que en sana competencia hoy tenemos varias opciones, pero no nos estamos quedando sin comunicarnos, ¿no? Entonces, por eso menciono, la energía más cara es la que no se tiene. La comunicación más cara sería la que no tendríamos. Pues tenemos que ver en sana competencia cómo creamos ese entorno, que la Asamblea pueda justamente entender esa previsibilidad que necesita el sector privado para poder generar e involucrarse dentro de una planificación tan trascendental para el país, para no volver a pasar por los días oscuros que estamos pasando el día de hoy, y que el país no necesita. El país necesita crecer, el país necesita estabilizarse, el país necesita tener más dinámica económica. También pedir en este trabajo en conjunto a todas las instituciones, por ejemplo, a la academia, que debiera aportar con mayores estudios técnicos científicos para mejorar el sector. Cierto es que hay escuelas politécnicas como la de Quito, la de Guayaquil, que dan sus aportes, pero ¿por qué no involucrar más a la academia en general, a la Universidad Ecuatoriana, para que sea parte de la solución del problema, ingeniero Hidalgo? Sí, yo creo que todos tenemos que estar involucrados en esto, pero repito, no solo ser llamados a estar involucrados cuando sucede la crisis. Ese es el problema. Tenemos que ser llamados a la planificación para poder generar medidas preventivas para que esto no nos vuelva a suceder.
Lo esencial ahora es promover el sector público, incluir al sector privado dentro de las decisiones en el COE nacional para poder informar de manera inmediata a los distintos sectores y poder anticipar cualquier acción que el sector privado pueda tener, generar reformas para agilizar los tiempos, justamente de entrega de licencias, permisos, títulos habilitantes para poder estar involucrados en justamente el manejo de esta crisis. Y tenemos que justamente crear un entorno ya a mediano plazo junto con todos los actores, legislativo, ejecutivo, para poder alentar la participación del sector privado con toda la seguridad jurídica dentro del manejo del plan maestro de electricidad a nivel nacional, para que deje de ser un monopolio y empecemos a generar competencias sanas para que no tengamos las emergencias que hoy estamos teniendo. Ingeniero Hidalgo, también los gobiernos locales, provinciales, debieran contribuir incentivando la construcción, por ejemplo, de edificios con energía solar, sostenible. Aquí hay una corresponsabilidad también de los gobiernos locales. Bueno, yo pienso que, repito, todos los actores tenemos que estar involucrados en esto y tenemos que empezar a motivar distintas soluciones en todas las ciudades, a nivel nacional y a nivel justamente legislativo. Es responsabilidad de todos podernos involucrar. Y repito, no solo en la crisis, sino que esto siempre sirva para poder justamente entablar no solo conversaciones en la emergencia, sino también que sean permanentes para poder constantemente entrar en soluciones para que esto no nos vuelva a pasar. Y desde la ciudadanía también asumir una responsabilidad de tomar conciencia y adoptar prácticas de consumo energético responsable. Hoy también, y no solo dentro de la crisis, pero el consumo energético responsable tiene que ser parte de nuestra cultura, justamente no solo en escasez, sino siempre, ¿no? Y eso es parte también de los temas que tenemos que promover hacia la ciudadanía. Volviendo al tema del golpe que se está irrogando al sector privado, a la producción, ¿cómo están enfrentando con sus planes? ¿Hay una realidad? ¿Hay menos energía eléctrica? Para poder al menos reducir los impactos. Impactos hay, reducir los impactos y que no sean mayores. Que tener un poco de certidumbre, previsibilidad, planificación dentro del manejo de los cortes, siquiera 72 horas antes. Por eso estamos pidiendo ser parte de las mesas donde se están a la compra de diésel para generación en todo el país, con el precio de diésel eléctrico, ¿no? Tener justamente esa transparencia en torno a cómo se encuentra la situación del Plan Maestro de Electricidad y cómo van avanzando los distintos procesos que está llevando el gobierno de mantenimiento para poder justamente alinearlos con los tiempos y también alinearlos con las proyecciones climáticas para poder generar algo de certidumbre. Y la apertura de la generación sin límite o sin techos para el sector privado. Agilizar los trámites, no entorpecer los trámites para poder generar un involucramiento inmediato del sector privado. ¿No les han convocado a las mesas para planificar esto, para compaginar? Hemos estado en contacto con los ministros, sí, pero no hemos sido todavía convocados a las mesas. Esperamos ser convocados. Porque claro, lo importante es estar allí desde donde salen las decisiones que debieran ser resueltos con anticipación y que permitan planificar algo en medio de la emergencia. Así es. ¿Y han insistido ante los ministros para ser parte de la solución del problema? Sí, hay apertura, esperemos que nos convoque. ¿Desde qué sectores? ¿Solo el? He estado en contacto con, al menos desde el comité empresarial,
nuestro director ejecutivo ha estado en contacto con el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Electricidad y Ministerio de Comercio y Producción. ¿Y cuál ha sido la respuesta de esos ministerios? Porque aquí tienen que aceptar... Estamos esperando que nos convoquen. Están esperando que los convoquen. Sí. ¿Y cuándo solicitaron esto? Estamos constantemente solicitando. ¿Y constantemente no les han convocado? Todavía no había una convocatoria formal. Esperemos que seamos convocados. Claro, esto es penoso y lamentable que, queriendo ustedes sumarse a la solución con ideas, con planes, que no se pueda realizar precisamente esta acción de planificación, porque esto va a sumar esfuerzos para enfrentar la crisis. Así es, lo que queremos es crisis. Bien, ¿qué llamado haría usted al país en medio de esta situación? No nos podemos sustraer y ojalá pronto se vuelva a la relativa normalidad con la generación de energía eléctrica. En principio, no, digamos, de alguna manera manejar esto de manera desorganizada. Hay que organizar a los distintos sectores. Es por eso que la convocatoria de quienes son los paraguas de los distintos sectores puedan ser convocados al COE nacional para generar justamente esa certidumbre y previsibilidad y poder justamente comunicar de manera apropiada y adecuada para tener una planificación siquiera 72 horas antes. Justamente estas mesas permanentes de cómo está la situación y la auditoría del Plan Maestro de Electricidad, para poderlo unificar también. De esa forma, no solo a generar no podemos justamente aportar como queremos aportar. No solo ser llamados a autogenerar, no solo ser llamados a poner el hombro durante la crisis sin tener certidumbre, sin tener información completa, sino poder ser parte de los procesos que se están tomando para poder aminorar los impactos que nosotros estamos sufriendo y que los ecuatorianos están sufriendo. Ingeniero Hidalgo, ¿se puede prevenir y planificar? Porque casi, perdóneme la figura común de decir, en el caso de energía eléctrica, casi se está raspando la olla para... ¿Se podría planificar así? Bueno, esperamos poder ser involucrados para poder tener transparencia de la situación y poder justamente tener las decisiones de agilizar los procesos. Y hay sequía, los ríos secos, no hay lluvias. Hay que recordar que dentro de la matriz energética y la infraestructura, especialmente de la generación hidroeléctrica, hay una alta dependencia de esta energía hidroeléctrica del 71%. Y si no hay agua, ¿qué hacemos con los embalses? Menciono, o sea, tenemos ya un déficit eléctrico ya identificado y ahora es poder trabajar a corto, mediano y largo plazo con distintas soluciones. Obviamente hay un factor climático que no se puede controlar, pero sí podemos, teniendo toda la información de lo que está ocurriendo dentro de la de generación o el Plan Maestro de Electricidad, poder justamente brindar distintas soluciones y también tomar decisiones como sector privado, qué nivel de involucramiento se puede tener para que esto no vuelva a suceder a futuro. Claro, a esto hay que sumar la necesidad de al menos sentar las bases, ingeniero Hidalgo, de la generación de fuentes limpias de energía
alternativas, complementarias, la eólica, la solar. ¿Por qué no ir planificando para ir ganando terreno y que no tengamos menos del 1% destinado a estas fuentes alternativas? No, de acuerdo. Parte de eso, de la planificación y el involucramiento es la diversificación, pero hay que tener todas las herramientas a la mano y hay que mantenernos en esas conversaciones, en ese involucramiento, no solo durante la crisis, repito, sino ser parte de las conversaciones a corto, mediano y largo plazo. Bueno, confiamos que el gobierno, las autoridades convoquen, involucren para corresponsabilidad a todos los sectores. Parte de ello es importante, quienes generan producción y productividad en el país, y parte de ello como es el Comité Empresarial Ecuatoriano. Al vicepresidente de este Comité Empresarial Ecuatoriano, ingeniero José Antonio Hidalgo, estaremos pendientes de estas convocatorias y de estas acciones, y que ojalá mejore la situación eléctrica en el Ecuador. Muy amable, ingeniero Hidalgo. Gracias. Muy amable. El vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, ingeniero José Antonio Hidalgo. Ojalá las autoridades, él reclama que los convoquen, están listos para contribuir, vienen contribuyendo desde su sector, pero aún no han sido convocados a las mesas de emergencia para encontrar soluciones en medio de esta crisis. 7:10 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos decirles que siguen trabajando intensamente bomberos y otros sectores para sofocar totalmente estos incendios que ocurrieran este martes, día fatídico para el Ecuador, el martes, y para Quito, la capital de todos los ecuatorianos, este martes 24 de septiembre. Y también decir, parte del problema que comentábamos esta mañana también es la impunidad. Es la impunidad. Quisiéramos preguntar, ¿qué pasó con el chofer borracho que prendió fuego? Que confesó públicamente: sí, estuve borracho y se me fue las manos, pido disculpas, y sigue lo mismo. Es decir, aquí pegan la puñalada, piden perdón y no hay delito, no hubo delito. ¿Qué pasó con el chofer y otras personas que han protagonizado, que están identificados? ¿Será que la autoridad presentó una demanda penal ante la Fiscalía General? ¿O el chofer borracho del taxi sigue tranquilamente en su trabajo, en esas condiciones y con esas intenciones? No más impunidad. Por ello pedimos a las autoridades, a los que corresponda, si hicieron el trabajo para que sea procesado este chofer y las otras personas. Basta de esta impunidad, basta de seguir burlándose del país a vista y paciencia y con la anuencia de las autoridades correspondientes en la capital y en el Ecuador. 7:12. Vamos a una pausa y tenemos previsto luego un diálogo con la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, doctora Diana Tanca, para hablar sobre gestiones del ministerio y la implementación del decreto 368 de la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo. Desde 1984 con